viene vamos a cerrar y clausurar un poco el curso, ¿vale? Después de la sesión que tenéis con el tema de igualdad, yo volveré a entrar y cerramos un poco el curso y ya hablamos del trabajo práctico, de la evaluación, de una encuesta que tenéis que pasar y de algunos otros elementos que quería comentaros ya de cara más a las posibilidades de futuro laboral, ¿vale? Y hoy lo que queríamos es, bueno, hoy yo lo que quería era centrarme en el tema de la implementación, ¿vale? Hemos estado durante el curso, no voy a utilizar ningún medio de soporte, os voy a dar una clase con estilo universidad, me podéis preguntar, interrumpir cuando queráis e incluso yo puede que os haga también alguna pregunta al respecto. Luego os subiré un material y con ese material pues ya lo trabajamos. A ver, hemos estado durante el curso viendo un concepto que fundamentalmente hemos estado pilotando en torno a lo que es una planificación dentro de un territorio. Una planificación en un territorio que nos permite formular una propuesta de acción que siempre la denominamos o pretendemos que sea de carácter innovador, ¿no? Para intentar resolver los problemas que ese territorio, desde el punto de vista ecológico, ¿no? Desde el punto de vista de ecosistema, pues adolece, ¿no? Unos problemas que van adoleciendo que derivan en una situación negativa o que afecta a determinados grupos de población o que afecta ambientalmente a las condiciones de vida de la gente o que afecta al conjunto del territorio en cuanto a sus posibilidades. Ahí hemos estado trabajando a lo largo de todo el curso. Hemos visto elementos ambientales y desafíos a los que tenemos que hacer frente. Hemos estado viendo conceptos de planificación estratégica. Hemos estado viendo qué tipo de programas se están ejecutando desde Diputación, con el tema de la EDUSI o con otro tipo de programas. Y nos hemos centrado bastante en el tema de agenda urbana. Incluso habéis tenido a la responsable del ministerio que lleva el programa de agenda urbana. Hemos entrado en la lógica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y hemos estado trabajando incluso de una forma un tanto incipiente, me hubiera gustado de una forma más intensa, el tema de indicadores de seguimiento, ¿no? Estuvo Pedro, que estuvo también hablándonos de algo de indicadores. Y hemos pasado de ciudades a pueblos y en todo ese contexto, bueno, pues hemos ido soltando una serie de elementos y de cuestiones para que os hagáis una idea un poco cómo se está trabajando el tema de la planificación en los territorios. Yo hoy voy a intentar situarme en un estadio distinto. Y es el estadio que supone el reto de que eso sirva para algo, básicamente, ¿no? Pero claro, es complejo aplicar una metodología de planificación, tiene más o menos su complejidad. Pero el desafío realmente importante es que eso sirva para algo, que no sea un documento, que no sea un estudio más, que no sea, que se quede en la estantería y que al final no tengamos medios o no sepamos cómo poner eso en funcionamiento. Vosotros venís del campo universitario también, estáis habéis terminado algunos grados, algunos estáis en máster y sabéis, bueno, pues el tema de hacer un estudio, de hacer un informe, bueno, muchas veces adolece de efectos prácticos, ¿no? Estamos necesitados dentro del ámbito de lo local, pues justo de lo contrario, ¿no? Justo de que lo que se haga pueda servir para algo. Recuerdo en la ponencia de Pedro, pues como él tenía un poco pesimismo vital, ¿no? En cuanto a algunos de los planteamientos que hicieron en la Agenda Urbana de Málaga, que finalmente pues, no se llevaron a cabo, ¿no? Y no supuso ningún cambio en algunos de los ámbitos en los que ellos estaban trabajando. Y eso, pues el hombre, pues lo llevaba con cierto pesar anímico. Porque claro, no hay nada más decepcionante que hacer, imaginaros, ¿no? Imaginaros que os contratan para hacer un plan estratégico en algún sector o en algún sitio y no hay nada más decepcionante que poner toda la ilusión y el compromiso del mundo en el diseño de ese plan y luego ver cómo el plan, pues, no tiene ningún efecto práctico. No sirve para nada, ¿no? Entonces, en el qué hacer
A partir de ese momento es en el que hoy quiero que nos centremos un poco. Obviamente, en el qué hacer a partir de ese momento, quiero que nos centremos un poco a partir de la realidad en la que estamos viviendo fundamentalmente en Granada, ¿vale? Ya sabéis también, habéis estado también ahí viendo todo el diagnóstico de despoblamiento y algunos otros diagnósticos de la provincia, que estamos situados en una provincia muy peculiar, una provincia que tiene 174 municipios, pero que cada uno de esos municipios además tiene, muchos de ellos, la gran mayoría, tienen entidades locales, algunas de ellas incluso autónomas, ¿no? Entonces, pues claro, nos disparamos a 250 o 260 núcleos de población en una provincia que no llega al millón de habitantes. Ya de entrada, pues sabemos que estamos en una provincia que algunas veces algunos denominamos de nanomunicipios, ¿no? El 90% de los municipios es menor de 4.000, de 5.000 habitantes. Solo tenemos muy poquitos municipios que superen los 20.000, Baza, Loja, Almuñécar, Armilla, Las Gavias, Maracena, Motril y Granada. Y de todos esos, de esos poquitos, de esos 174, solo 6 superan 20.000, pero de esos solo hay 2 que superan los 50.000, que son Motril y que es la ciudad de Granada. Y el resto, pues nos movemos fundamentalmente en ese bloque de menos de 5.000 habitantes. Claro, eso en la administración local genera sus dificultades. La principal dificultad es la capacidad de gestión de recursos, ¿no? Si ya un ayuntamiento como el de Granada, o como el de Motril, o como el de Maracena, tiene necesidad de ampliar sus recursos para poder hacer frente a las demandas de su población, pues no os cuento el ayuntamiento de Agrón o Mecina Fondales, ¿no? O Limones, ¿no? Que son municipios de 100, 50, 300 habitantes, ¿no? Núcleos de población, perdón, o municipios. Entonces, bueno, pues esa es nuestra realidad en la provincia. Una provincia que además tiene unas dinámicas económicas y de población muy singulares, ¿no? Recuerdo que en un seminario que hubo en la Unión Europea sobre despoblamiento, cuando allí planteábamos un poco la realidad de la provincia de Granada, se quedaban muy sorprendidos en Europa, ¿no? Porque pensaban que lo del despoblamiento en España era de Castilla, de la zona interior del país, ¿no? De León, de toda esta zona. Cuando vieron los datos de la provincia de Granada, pues también, ¿no? Les llamó la atención. Porque tenemos una provincia que tiene unas dinámicas económicas y poblacionales muy dispares. Tenemos un área metropolitana y un área de la costa que crece en población, que hace un poco como de sumidero, como de absorción del resto de la población de la provincia. Y en líneas generales, el resto de la provincia pierde población, salvo algunas zonas rurales, que en el diagnóstico que tenemos y que habéis estado viendo se llama rural dinámico, que mantienen la población gracias fundamentalmente a la agricultura intensiva y a la mano de obra proveniente de fuera que se instala en esa zona, que es lo que le pasa a lo mejor a la Contraviesa, o lo que está pasando, o lo que pasa en Zafarraya, o lo que pasa en alguna otra zona. Pero el resto de la provincia pierde inexorablemente población. Incluso determinadas infraestructuras que en un momento determinado se hicieron y que son necesarias y muy positivas, y que se pensó que esas infraestructuras iban a resolver los problemas de desarrollo de algunas zonas, por ejemplo la autovía del 92, pues resulta que determinaron la pérdida de población de toda la zona de la comarca de Baza y la comarca de Guadix fundamentalmente. Y Guadix, que era un municipio de 23.000 habitantes, pues se nos ha caído a los 18.700, no sé ahora por dónde irá. Porque justo esa infraestructura, al final, el efecto que tuvo fue que la población se vino a vivir a Granada. Incluso, bueno, todos los servicios básicos y públicos de esos municipios, hospitales, colegios, bueno, pues están desempeñados mayoritariamente por gente de Granada, gente que vive en Granada, que va y viene y trabaja a esa zona, ¿no? O sea,
Una infraestructura que inicialmente, cuando se planifica, se piensa que va a ser el factor de desarrollo de toda una zona, se convierte en un factor de desarrollo, pero con una cruz. Es como una moneda que tiene su cara y su cruz. Y la cruz, en este sentido, fue la pérdida de población. O nos encontramos situaciones tan singulares, como la que Jaime conoce o conoce a alguna gente, a lo mejor, de que haya un pueblo que tenga 700 habitantes o 4 y que tenga 3.000 trabajadores. O sea, haya más empleo que habitantes, ¿no? Con lo cual también se nos cae una lógica con la que siempre venimos trabajando. Para evitar la despoblación hace falta mejorar los servicios y hace falta generar empleo. Pero bueno, y en esa situación donde tenemos un municipio que tiene 3 veces más trabajadoras y trabajadores que habitantes, que también se da en nuestra provincia, ¿no? Estoy hablando de la singularidad, que es el caso de Escúzar, ¿no? Tenemos un área industrial en Escúzar que ahora mismo tiene unos 3.500 trabajadores, que además en un año o dos se va a multiplicar el número de trabajadores que hay en ese área empresarial, precisamente por la instalación de una plataforma de líder, por la instalación de Rovi, de la vacuna moderna que se va a envasar por allí, o por la instalación de Amazon, que ya está construyendo su planta de logística para Andalucía Oriental, etcétera, etcétera. O sea, van a duplicar el número de empleos en un año y medio, por ejemplo. En vez de 3.500 van a pasar a 6.000, 5.500, 6.000 empleos. Pero el municipio sigue estancado en su población. No hay incrementos de población, ni en ese municipio ni en los municipios colindantes. Entonces, claro, todo esto nos sitúa en un desafío que tenemos que darle un par de vueltas a ver cómo lo podemos resolver. Esto además en una provincia que se sitúa en una comunidad autónoma que es Andalucía, que siempre ha mantenido unos indicadores de desigualdad en relación con el resto de las comunidades más negativos. Y que tras el impacto de la crisis del 2008 y ahora el impacto de la pandemia, esos indicadores, en vez de aminorarse, se han acrecentado. Obviamente vivimos mucho mejor que hace 40 años, ¿no? La entrada a la democracia en este país ha supuesto una mejora, una modernización, la creación de la autonomía ha supuesto el diseño, la implementación y la consolidación de los servicios públicos, tanto en educación como en salud. Hemos resuelto el tema de la infraestructura, los ayuntamientos ya tienen todas unas infraestructuras básicas, tienen algo de una zona para deporte, aunque sea una pista, tienen su colegio, aunque sea pequeñito, tienen, aunque sea un punto de biblioteca, tienen unas instalaciones decentes en sus ayuntamientos, todas las calles están asfaltadas, hay agua corriente. Los servicios básicos los tenemos resueltos. Hace 30 o 40 años eso no existía. Ya sí existe. Cuando se inicia la democracia y se inician los primeros ayuntamientos democráticos en Granada, el principal problema que había, aunque os pueda parecer un poco llamativo, eran las tasas de analfabetismo. Entonces se implanta, el primer servicio que la Junta implanta, que fue innovador a tope en aquel momento, eran los centros de educación de adultos, cuyo destino era que la gente pudiera saber leer y escribir. De aquello a hoy, obviamente que ha cambiado todo, ¿no? Ahora tenemos la gente mejor formada y cualificada, vosotras y vosotros sois ejemplo de ello. Tenemos municipios con unos servicios magníficos, o mucho mejores en relación con aquel momento, pero seguimos teniendo esas desfases en relación con el resto del país, o con el resto, en relación con otras comunidades autónomas, o con el resto de la Unión Europea, ¿no? Daros cuenta que en nuestro país, por ejemplo, de las empresas del IBEX, el IBEX 35, ¿no? Las 35 empresas más importantes, si miráis la dirección de esas empresas, pues vais a encontrar que están todas. Una parte importante en Madrid, porque es la capital y ejerce esa centralidad. Otra parte en Cataluña, en Barcelona y en Cataluña, en Santander, en el País Vasco y una en Galicia, ¿no?
que es el grupo Inditex. Y en Andalucía solo tenemos una, que además está en crisis y de capa caída, que es Abengoa. El resto está fuera. Si analizamos nuestro sector financiero, pues resulta que lo hemos perdido entero. Desde la crisis del 2008 para acá, hemos perdido toda la capacidad de articulación financiera con instituciones propias. Todos nuestros, salvo las cooperativas rurales de las cajas rurales. Pero salvo esa que representa un mínimo, pues el resto de la estructura de cajas ha desaparecido entera en Andalucía. No hay ni una caja ya. Desapareció Caja Granada, desapareció El Monte, desapareció la Caja San Fernando, desapareció la Caja de Jaén. Todas han desaparecido y han sido absorbidas al final por los 2 o 3 grandes bancos que hay en el país. Por el Santander, por el BBVA o por la Caixa. Con lo cual hay una herida en cuanto a un elemento que es fundamental, que es la capacidad financiera de un territorio. Os estoy diciendo este tipo de cosas, bueno, porque son a partir de las cosas de las que tenemos que tener presentes para poder trabajar. No tenemos determinados instrumentos que en otras zonas pueda haber. Obviamente sí tenemos parte de esa financiación comunitaria, tenemos nuestra financiación pública, que sigue siendo el motor del desarrollo de cada uno de nuestros municipios, ¿no? Cualquier municipio, imaginaros cualquiera de los ejemplos que os he puesto, Aarón, cualquiera de ellos. Si os dais cuenta, la principal empresa como tal, pues prácticamente son los servicios públicos que se están gestionando allí, pues, el colegio o la ayuda a domicilio, que creo que será una de las que más trabajadoras contrata anualmente, ¿no? En este caso además mayoritariamente mujeres, y poco más. Alguna cooperativa agraria que podamos encontrarnos y ese es un poco, y algunas instalaciones de carácter turístico que ejercen un poco el papel de complementos de renta, algunas no, algunas ya, bueno, pues suponen también un cierto empleo, pero si os dais cuenta es un tejido productivo bastante débil, ¿no? Nuestra agricultura, que está sometida a una dinámica muy exógena dentro de nuestros territorios, con lo cual siempre es una agricultura muy dependiente de las dinámicas de mercado externos, ¿no? En el altiplano, fundamentalmente quien controla todos los mecanismos de mercado y de comercialización son grandes empresas del Levante, de Murcia, ¿no? Que son las que al final te compran el romanesco o te compran la lechuga o te compran y te dicen qué es lo que tienes que plantar y cuánto vale. O en el caso a lo mejor más del sur, bueno, pues las grandes cooperativas de comercialización en Centro Europa, como es La Palma, que es un lujo tenerla, una estructura de ese tipo, o alguna otra. El aceite es el elemento fundamental dentro de ese sector que ha avanzado muchísimo en estos 30 años desde el punto de vista industrial, la innovación desde el punto de vista industrial y de sus procesos de fabricación es excelente. Yo, que para poder estudiar tuve que trabajar en algunas almazaras en algunos periodos de tiempo para sacar dinero, bueno, pues de aquellas almazaras lo que hay ahora, ¿no? De estar quitando la capacha por los fines de semana que me iba a quitar y limpiar capacha para extraer el aceite a los sistemas continuos de ahora y su capacidad de mortulación, pues no tiene nada que ver, o las envasadoras. Pero esta es un poco la situación de la provincia de Granada en la que vamos a trabajar. Entonces, la primera cuestión que nos tiene que llamar la atención en esto es que debemos trabajar en la escala municipal o en la escala supramunicipal, pero bajo un concepto fundamental que no podemos perder de vista, que es lo que en geografía, ahí Jaime que viene de ese mundo lo sabe mejor, se denomina áreas funcionales, que no tienen unos límites muy precisos. No pueden, de una forma matemática, calcular un área funcional, ¿no? Un área funcional es el conjunto de municipios que comparten una dinámica socioeconómica, que comparten cierto mercado de trabajo, que comparten ciertas dinámicas de población, que comparten ciertos servicios, ¿no? Básicos y que configuran una cierta unidad territorial.
¿no? Las áreas funcionales, bueno, pues en Cataluña se creó administrativamente las comarcas como áreas funcionales, las áreas metropolitanas son áreas funcionales, que luego pueden ser áreas administrativas también, o no. Una cosa es el área funcional y otra cosa es que se le dé a eso soporte administrativo, ¿no? Que se cree una estructura de gobernanza en ese área funcional. Bueno, pues Granada, cuando vayamos a trabajar en los municipios en la implementación de esos planes, pues tenemos que trabajar desde la perspectiva de esas áreas funcionales. Bien, ¿de qué partimos en los territorios, en esas áreas funcionales? Vais a encontraros siempre definiciones cambiantes, ¿no? La Alpujarra es un área funcional, vale, pero son 28 municipios. Entre Ujija y Lanjarón se te va 1 hora y media mínimo de coche, mínimo. Entonces, claro, tiene una lógica común, sí, tiene una lógica de mercado común, más o menos, pero incluso puede tener relaciones con parte de Almería o con Guadix, unas relaciones más fluidas que las que pueda tener con Lanjarón, Ujija, por ejemplo, ¿no? O Nevada. Entonces, esas áreas funcionales, quizá otra de las características que yo os plantearía es que las consideramos como elementos dinámicos y flexibles. Las tengamos en cuenta, pero seamos un poco flexibles en ese sentido, ¿no? Podemos estar trabajando en un momento determinado, como en Tierra de Agua se empezó a trabajar con 7 o 8 municipios, y luego, pues Cacín también, y el otro también, y en un momento determinado puede ser mayor, ¿no? No nos constriñamos solo por los temas administrativos, porque las lógicas del mercado y las lógicas sociales funcionan por encima de las competencias municipales. No tiene nada que ver. En Chimenea, el ayuntamiento puede estar en un programa de facilitar la creación de industrias, pero resulta que las 2 industrias que tienen ya se le han ido. Se le han ido al polígono de Escuza. Por mucho, ¿no? Su capacidad administrativa no llega a controlar, ni llega, ni debe a lo mejor controlar pues, esas dinámicas que las áreas funcionales generan en sí. Bien. ¿De qué partimos en los territorios? En los municipios o en los territorios. Pues ya habréis visto a lo largo del curso que lo que se parte es de un mogollón de estudios y planes que generan cierto descreimiento por parte de incluso de los propios responsables institucionales, de los alcaldes, o de las alcaldesas o de los concejales, ¿no? El PRODER trabaja con un plan, los servicios de orientación trabajan con un plan, los CADE trabajan con un plan, los planes estratégicos que antes se financiaban desde la Junta eran plan, el plan de desarrollo turístico era un plan. Siempre tenemos a las poblaciones estresadas en dinámica de planeamiento y de diseño de planes, porque además todos ellos tienen que ser participados. Con lo cual, bueno, Agenda 21 era un plan y ahora, ¿no? Llegamos nosotros con la agenda urbana y volvemos a montar el plan. Bien. Normalmente esos estudios y esos planes, ¿a qué lógica obedecían? Pues la lógica era que había una convocatoria externa que te financiaba una acción y para financiarte la acción tenías que hacer un estudio o un plan. Convocatoria de DUSI, de fondos FEDER para áreas urbanas, tienes que hacer un plan para poder acceder a la convocatoria en base a los criterios que ellos te determinan. Convocatoria para ayudas turísticas, tienes que hacer un plan para poder recibir alguna ayuda turística. Si os dais cuenta, esas convocatorias externas a los municipios, que siempre son al municipio siempre le interesa que llegue financiación, pero esas convocatorias externas lo que hacen es subvertir el liderazgo de la decisión política en el territorio. Porque si al final hay una convocatoria para crear pistas de pádel en la Junta, ¿no? Resulta que la Junta llega a un consejero que le gusta mucho el pádel y monta una subvención para municipios para construir pistas de pádel. Al final terminan los municipios construyendo pistas de pádel. ¿Eso era lo que el territorio quería hacer? ¿Eso es lo que el municipio necesita hacer? ¿No? La gobernanza del territorio, al final, la decisión política del qué y el cómo hacer esas dinámicas hacen que la toma de decisión se ejerza fuera del territorio.
Ese es un primer problema. Así hemos venido trabajando desde la democracia hasta ahora prácticamente. Los territorios, no, la administración local, que es una administración que está tratada desde el punto de vista financiero y competencial en relación con sus otras dos administraciones. Ya sabéis que en nuestro Estado hay tres poderes que configuran el Estado: el central, el autonómico y el local. Bueno, pues el local es menos poder que los otros porque tiene menos medios y está peor tratado desde el punto de vista financiero. Daros cuenta de que las diputaciones nos financiamos con el 20% del presupuesto que se le detraen a todos los municipios que tienen menos de 20.000 habitantes. Primer dato curioso. No es que la financiación nos viene, se la detraemos. Los presupuestos generales del Estado, la administración local, todos los municipios de menos de 20.000, un 20% va para financiar diputaciones. Aunque luego las diputaciones las gobiernan, imaginaros, las gobiernan los municipios más grandes, porque se organizan por partidos judiciales en función del número de población. Entonces, la mayoría de los diputados y diputadas salen de Granada y área metropolitana. Hay 8 o 9 diputados de Granada y área metropolitana. Al final eso determinan los gobiernos en la diputación. Entonces, bueno, pues la diputación al final tiene que financiar el Parque de la Ciencia, financia cosas importantes que hay que acometer, pero obviamente los recursos son limitados en detrimento de otras cuestiones, ¿no? O festivales internacionales o determinadas actuaciones dentro de las grandes ciudades, ¿no? Bien, eso nos sitúa en muchos casos en un nuevo escenario, ¿no? Después de 40 años de subvenciones, de ser objetivo 1 de la Unión Europea, de haber hecho grandes infraestructuras, algunas de ellas con más sentido y otras con menos, ¿no? Desde la autovía del 92 a la presa de Rules, que por cierto todavía sigue sin servir, aunque nos hayamos gastado ahí miles de millones, pues bueno, pues resulta que no hemos resuelto el tema de la disparidad de indicadores de convergencia con el resto de las comunidades autónomas. No podemos compararnos con otros territorios más que con nuestro entorno. Entonces, eso nos sitúa en un desafío, en el desafío de, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho mal y qué es lo que tenemos que hacer bien, ¿no? Entonces, aquí, hace 2 años, se nos ocurrió a alguna gente, un poco instigados por mí, darle la vuelta a esta historia. Eliminar el concepto de subvención a la hora de planificar en los territorios y que los territorios planifiquen al margen de las subvenciones. Aunque sea, ¿no? Aunque esa planificación les conduzca a poder optar a todas las subvenciones, pero al margen de esas dinámicas. Entonces, que el territorio pueda diseñar un proceso más o menos participativo donde pueda definir qué quiere hacer, qué recursos tiene, qué va a poner en juego con los medios propios, ya está, y cómo aprovechar cualquier financiación externa que pueda surgir, sea un PRODE, sea una línea de turismo o sea la que sea. Y ahí es donde empezamos a trabajar el tema de la agenda urbana, que ahora mismo se está trabajando en el conjunto del Estado, que el Gobierno central ha sacado una convocatoria este año, de la que somos además agraciados y hemos sido seleccionados como un proyecto piloto, pero que ahora está todo el mundo, todo lo que veáis en redes, cómo se hace el plan de la agenda urbana, cómo hay el plan de acción de la agenda urbana, cómo se diseñan los procesos de la agenda urbana, ahora está todo el mundo en la agenda urbana. Básicamente porque huelen que la financiación futura de FEDER venga también en parte por ese mecanismo. Pero hace 2 años nosotros empezamos un poco a trabajar en esta lógica. Claro, los alcaldes decían, bueno, ¿y esto qué dinero lleva? Pues ninguno, ¿no? Pues no lleva ningún dinero, lleva que tú ordenes tus prioridades, que veas, que compartas un diagnóstico en el territorio, que no tiene que ser, porque los diagnósticos en el territorio, tú puedes hacer los diagnósticos del territorio desde el punto de vista cuantitativo, haciendo análisis, más o menos sesudo, mejor más o menos montado, y otra cosa es la percepción de los problemas en el territorio. Con lo cual, el diagnóstico necesariamente siempre hay que tamizarlo, hay que contrastarlo con la propia población y con los agentes económicos y sociales de esa población. Porque lo que para ellos a lo mejor no es un problema, a ti en los datos te da como un problema, ¿no? Ayer
comentábamos en una sesión de tutoría que tuvimos colectiva, pues cómo alguien estaba situando, pues yo qué sé, centros, ¿no? Centros de coworking, y había descartado todos los municipios menores de yo no sé cuántos habitantes. Y resulta que en la zona donde está trabajando ese tema, justo en uno de esos municipios que no tiene censados esos habitantes, tiene un montón de gente en teletrabajo. Y es donde más se está pidiendo un centro de este tipo. Lo mismo nos puede pasar con otras cosas. A lo mejor la gente no percibe un problema de despoblamiento en alguno de esos municipios. No queremos más habitantes. Estamos los que estamos, lo que queremos es vivir mejor, tener mejores servicios. Algún alcalde el otro día me lo decía: mira, Jorge, no me calientes la cabeza, que yo no quiero que venga más gente. Lo que quiero es que la gente que hay esté todavía mucho mejor. Y vivamos bien y a gusto, porque entonces los parámetros de desarrollo, los indicadores, todo eso hay que ponerlo un poco en entredicho, ¿vale? Tenemos que tener en la cabeza que incluso quién es el que vive en el territorio. El que vive en el territorio, por ejemplo, en el caso de la TAA, de Pitre, son los que hay censados, las personas mayores prácticamente que hay censadas en el municipio. O son esos más los que durante meses se van allí a teletrabajar, aunque no estén censados, porque están censados en Londres, en París o en Roma. Pero están allí. Al final están allí un tiempo consumiendo productos y viviendo allí. O incluso los que se van 3 meses de vacaciones a un sitio, ¿no? O todo el turismo que va pasando por la zona y que va generando dinámica y flujos financieros. Con lo cual, todo el concepto es un concepto que tenemos que tener, bueno, tenemos que pensar en otro tipo de indicadores en un futuro que nos ayuden a saber realmente el nivel de renta, el nivel de flujo, lo que aparentemente es muy negativo puede ser tremendamente positivo. Porque claro, el reto fundamental es cómo convertimos los elementos negativos, cómo convertimos esas dificultades que se perciban por la población como dificultades, ojo, cómo las convertimos en oportunidades. A lo mejor alguien puede pensar: hay un nivel de dependencia en el municipio que es un desastre. Hay un montón de gente mayor, yo no sé lo que es, el municipio no va a ningún sitio, pobre municipio. Resulta que gracias a eso, pues tiene a lo mejor 16 o 20 personas trabajando durante todo el año en ayuda a domicilio. Casualmente la mayoría mujeres, y mira por dónde núcleos familiares que son los que están manteniendo los colegios y los que están manteniendo las tasas de natalidad en el municipio. Un elemento negativo, de repente, hay que mirarlo con otro prisma. Y hay que ver cómo de ahí podemos generar una estrategia de desarrollo, una estrategia positiva, ¿no? Hay que cambiar un poco el prisma a la hora de analizar este tipo de situaciones. Nosotros estamos trabajando ahora mismo. ¿Qué tenemos nosotros en Agenda Urbana? Que ya lo habéis visto en otras sesiones y por eso no quiero ni detenerme mucho. Pues tenemos unas experiencias en una zona donde se han hecho los diseños con diferentes estructuras técnicas, pero con unos parámetros comunes que ahora analizaremos, y tenemos una guía metodológica para construir el diagnóstico y el plan de acción, que es lo que nosotros llamamos la fase de diseño, ¿no? Cuando hablamos con el ministerio, ellos eso lo diferencian en 2 fases. Nosotros no lo diferenciamos en 2, porque nos parece que el diagnóstico y el plan de acción tienen que estar perfectamente vertebrados. Ellos también lo plantean así, pero como nosotros entendemos que tenían que estar perfectamente vertebrados y alineados, pues era una misma fase. A la vez que estás haciendo el diagnóstico, ya estás hilvanando tu plan de acción. No es una cuestión secuencial. No es que haces todos los análisis diagnósticos y de repente los analizas y determinas qué actuaciones tienes que seguir. No, es que mientras estás haciendo eso, estás identificando acciones. En esos procesos participativos vas identificando acciones. Y las acciones te determinan también el diagnóstico. Ojo, es un elemento que interactúa en ambos sentidos. Por eso lo entendemos como una única fase. En el OTE además tenéis el mapa de actuación, ¿no? Nosotros este año que viene prácticamente vamos a cubrir el conjunto de la provincia. Hoy mismo hemos licitado el diseño de la agenda urbana en el área metropolitana. Sale la licitación pública. Pero vamos a una agenda urbana provincial que la estamos ultimando y Huéscar, Baza, Guadix, Montes Orientales, Montes Occidentales, Mancomunidad Río Genil,
Tierra de Agua, Costa, Contraviesa, Alpujarra, Valle de Lecrín, todo va a estar en proceso de agenda urbana el año que viene, en distintas fases, uno y otra. Que eso además es muy interesante. Es muy interesante porque nos permite, que eso es una tarea pendiente, nos permite, si conectamos el trabajo que se está haciendo en todas las zonas, pues nos permite construir prácticamente un laboratorio de experimentación y aprendizaje, el que cada uno esté en distintas situaciones. Pero vamos a tener toda la provincia el año que viene en ese sentido. En EOTEA tenéis la guía metodológica, que podéis echarle un vistazo. Ahora vamos a cambiarle un poco el formato, pero le echáis un vistazo y la tenéis a vuestra disposición. Ahí vais a saber perfectamente qué es la guía, qué es una agenda urbana y cómo nosotros estamos planteando la construcción de la agenda urbana. Desde la Diputación. Y tenéis un mapa donde vais a ver dónde vamos a estar actuando el año que viene, ¿no? Eso es importante desde el punto de vista profesional, ¿no? Eso ya lo dejo para el lunes que viene. Pero apunto, primer elemento que tenéis que tener presente, ese mapa. Es una de las vías que hay que tener presente de cara a un futuro profesional por vuestra parte. En estos procesos hay elementos que son muy claves y que tienen que darse. Si no se dan, posiblemente no funcione y el proceso no irá bien nunca y no vamos a poder hacer una implementación adecuada. Porque la guía, la agenda urbana fundamentalmente es un método de construcción de un plan, no es otra cosa, es una metodología. No tiene dinero, no tiene subvenciones, no tiene nada, es que te doy un método para que tú determines algo que es fundamental, que es saber qué hacer y cómo. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es posible? ¿Y cómo? En base a un diagnóstico que se realiza también en el proceso. Entonces, ese es el primer elemento fundamental, el saber qué hacer y cómo. Por eso, ese diagnóstico, ese plan de acción, esa guía, esa agenda urbana de ese territorio debe de estar asumido fundamentalmente por los líderes de ese territorio y fundamentalmente por la parte institucional que lidera ese territorio, que son sus ayuntamientos. Si esas agendas no se aprueban en el Pleno, que es el órgano de liderazgo, y no las lidera el propio alcalde o alcaldesa, pues difícilmente vamos luego a poder acometer ninguna cosa que se llame implementación. Alguien tiene que liderar los procesos. Los que estáis participando más directamente en algunas de estas dinámicas, veréis cómo el liderazgo institucional es clave. Surgen problemas, alguien tiene que liderar eso, alguien tiene que pilotar la dirección de la ejecución de este plan. Y eso se fundamenta, se siembra, hablando en términos agroalimentarios, se siembra en la fase de diseño. La determinación, la detección de esos liderazgos, que luego tienen que pilotar esa agenda urbana. Hay que definir ese modelo de gobernanza en la primera fase. Un modelo de gobernanza que no sea solo qué alcalde o qué concejal o qué concejala o qué alcaldesa va a liderar esto, o va a liderar algunos aspectos parciales, y cómo, sino cómo vamos a implicar al conjunto de la ciudadanía y de los actores sociales en este proceso de implementación. Y ahí tenemos que diseñar el modelo de gobernanza. Es fundamental. Es clave porque aquí partimos de un supuesto y es, los recursos no son los determinantes, aunque determinen. Porque si los recursos son los determinantes, no podemos hacer nada. Si resulta que decimos, es que mi pueblo es pobre, mi pueblo tiene mucha gente mayor, no podemos hacer nada, pues no podemos hacer nada. Pues al final pues no hacemos nada. Pero eso no nos explica por qué resulta que en unas mismas zonas, por ejemplo, montes orientales de la provincia de Granada, Campoteja, Guadalhortuna, ¿no? Hay un monte, sube el monte, baja del monte y está en Sierra Mágina, que es Jaén. Y resulta que la capacidad de innovación y desarrollo de la parte de Jaén es tremendamente superior a la parte de Granada. Estamos en Andalucía, en los mismos montes, con el mismo sol y con los mismos olivos. ¿Por qué unos han sido capaces de desarrollar determinadas estrategias y otras no? No tiene que ver con los recursos. Los ayuntamientos tienen los mismos recursos en función de su población.
No tiene que ver con su posición geoestratégica en el mundo, están los dos ahí, ni con su comunidad autónoma, si somos Andalucía. Pero ¿por qué esas diferencias? ¿Por qué nos encontramos municipios en la serranía de Sevilla o en donde resulta, o incluso aquí en Granada, que sus tasas de empleo, sus niveles de equipamientos públicos, sus servicios públicos están disparados y otros no, ¿no? Va uno a Huetortaja y se encuentra una realidad distinta a otros municipios de su entorno, o a Orce y se encuentra una realidad distinta a otros municipios de su entorno. ¿A qué obedece ese tipo de cosas? Pues justo a todo esto, al liderazgo, al saber qué hacer y cómo, y al tener un buen esquema de gobernanza de esas políticas. A partir de ahí, tú puedes obtener los recursos necesarios, ¿no? En un contexto que también hay que pensar que es muy complejo porque es muy cambiante, ¿vale? ¿Para qué queremos un plan? A 20 años, a 10 años, fijo, estable, cuando resulta que en un momento determinado, ahora porque nos ha pasado de la pandemia, ¿no? Pero hay cualquier, ¿no? Pues Rusia se cabrea, corta el gas y se nos dispara la energía. Y a tomar viento, toda la estrategia. O viene una pandemia y a tomar viento toda la estrategia. Con lo cual, además, también tiene que ser, la agenda urbana tiene que ser un mecanismo muy flexible, muy adaptativo a cualquier situación que pueda venir. Y tiene que facilitarnos poder atender cualquier tipo de convocatoria, sea de temas energéticos renovables, sea del tema de movilidad, sea del tema agropecuario, sea del tema turístico, sea lo que sea, nos tiene que valer para poder jugar carta en cualquier convocatoria o en cualquier escenario que se nos vaya a plantear. Eso es fundamental. Y luego otro elemento que es clave dentro de estos procesos, el dispositivo técnico. A ver, si los planes no tienen un nivel técnico, no van a funcionar, nunca. Pueden tener mucho liderazgo político, pero tiene que tener un soporte técnico. Aquí hay que ir diferenciando ámbitos de actuación. El ámbito político institucional es un ámbito necesario, fundamental y determinante. Pero el ámbito profesional es otro, necesario, fundamental y determinante. Es como, bueno, aquí hay profesión y tiene que haber alguien que a nivel técnico esté resolviendo el día a día, ¿no? Y garantice esos procesos. ¿Cómo hemos imaginado nosotros esos procesos en el caso de Granada, esos dispositivos? Pues ya sabéis que lo que hemos hecho, a ver, que hay por aquí alguien en el foro. Lo que hemos hecho, ahora te contesto, Isa. Lo que hemos hecho ha sido intentar determinar un profesional del territorio o profesional del territorio dedicado a la implementación de la agenda urbana con una asistencia técnica externa experta que le ayude en algunas dimensiones, a la hora de abordar una subvención o a la hora de darles pautas para poder trabajar en temas que son muy especializados, ¿no? O en el tema de economía de los cuidados, o en el tema de transporte logístico, o en el tema agroalimentario, o en el tema turístico, y ahí se requiere ciertas especializaciones. Tampoco tenemos técnicos expertos en todo, ¿no? Con lo cual, la idea es un dispositivo básico con algunas asistencias técnicas que puedan abordar la implementación de esa agenda urbana. Entonces, al final, las claves de los procesos es tener una buena construcción de ese plan, tener un liderazgo institucional claro, definido. Si no existe, eso no va a funcionar. Tener un buen mecanismo de gobernanza, muy adaptado ese plan a esos entornos cambiantes y el dispositivo técnico. Sin eso, no se puede implementar. Directamente no se puede implementar. Yo recuerdo, ¿no? Pues no sé, en un ayuntamiento que no voy a decir el nombre, ¿no? Pero pues, el alcalde era un absoluto ceporro. Eso no iba a funcionar nunca. Era alguien absolutamente reactivo a cualquier propuesta externa. Era alguien absolutamente endogámico en lo que se ha venido haciendo y no va a mover un pelo. No perdamos tiempo, porque ya llegará el momento en el que haya otro liderazgo institucional y se pueda abordar un proceso distinto, ¿no? Si además, vamos a suponer que existe, pero no tiene soporte técnico, tampoco va a funcionar.
Tienes que tener el plan, tienes que tener una gobernanza que implique a los actores fundamentales y tienes que tener un dispositivo técnico. Eso es fundamental. Y eso tiene que estar bien diseñado dentro del diseño inicial que hacemos de la agenda urbana. Sin eso no podemos abordar la implementación, ¿vale? Y en el dispositivo técnico hay un factor, hay un matiz, que yo ahí discuto mucho con mis compañeros de diputación y con las consultoras que trabajan con nosotros. Y claro, estoy en franca minoría en la discusión, ¿no? El matiz es el compromiso con el territorio. A ver, dentro de los recursos que nosotros tenemos que movilizar en los territorios, el principal recurso que hay que movilizar en los territorios, ¿no? Cuando hablamos de recursos hablamos de 9 o 10 tipos de recursos, no solo los recursos económicos. Bueno, el principal recurso es el recurso humano y profesional del territorio. Entonces, la propia gente del territorio hay que ponerla en valor. O sea, ese dispositivo debe de contener, debe de tener a alguien de ese territorio que esté comprometido con el desarrollo de su propio territorio, porque ese plus no se lo va a dar una consultora experta externa. No, la consultora experta externa te llega y te dice, mira, a la hora de pedir esto tienes que hacerlo así. Para hacer un plan de marketing tienes que utilizar este software, pero no te va a dar el plus del compromiso en relación con tu propio territorio. Entonces, yo ahí siempre estoy defendiendo que, incluso en el programa Puentes también lo defendí, todo lo que pude, que hubiera gente vinculada vitalmente, desde el punto de vista de sus lazos afectivos, familiares, vitales y sociales, a los territorios. Obviamente con el nivel de formación adecuado, ¿no? Antes eso era muy difícil, hace 20 años, porque no existía, pero ahora el que más y el que menos tiene un grado o un máster, ¿no? La gente de menos de 40 años en nuestros territorios, la mayoría tiene una parte importante tiene estudios universitarios. Entonces ahí hay que apoyarse, ¿vale? Decía, a ver, que estoy en el chat que había una pregunta. Isa decía, respecto a la relación de los recursos, me ha parecido entender que la obtención de los recursos podría compartirse, pero, por ejemplo, en el ámbito ambiental, compartir esos recursos tiene unos costes elevados a menudo. Me da la sensación de que la clave no tendría que ser tanto compartir los recursos, sino los beneficios. Por ejemplo, una región de Jaén tiene la suerte de ser más rica que una de Granada, no tanto por compartir los recursos. Bueno, Isa, los recursos, tú es que aquí me estás, a ver, los recursos pueden ser recursos propios, recursos endógenos dentro del territorio que tú tienes que desplegar. Si los despliegas bien, esto es como, ¿os acordáis? En la carrera seguro que habéis estudiado del ciclo virtuoso de la economía de Keynes, ¿no? Todo el mundo, o por un lado o por otro, se ha topado con eso. Bueno, pues esto es un poco igual. El tema es, yo parto de una situación y tengo lo que tengo. Si soy capaz de ponerlo en funcionamiento con una lógica positiva que se refuerce y se retroalimente positivamente, genero un círculo virtuoso que me lleva a obtener más recursos. ¿No? Si por el contrario entro en un círculo negativo de lógica, lo que estoy es perdiendo cada vez más recursos. Entonces, lo primero es la organización de los recursos propios y la puesta en valor de esos recursos. Y después iremos a por más recursos. Obviamente, entre unos y otros territorios, tenemos que trabajar también en dos lógicas, a ver, que son complicadas. A ver cómo las explico. ¿No? Decía, tened presente siempre una cosa que nos dijo Rubén cuando estuvo en vuestra clase, que es que esto de la planificación estratégica, sabéis de dónde viene, ¿no? El término y el concepto y el método. Viene del ejército. ¿No pensáis que esto es que viene de resolver un tema? ¿No? Muchas cosas vienen del ejército y de la industria militar. Esta también, ¿no? Ahí había un general chino que decía, la mejor, ¿no? Yo la batalla que doy es la batalla que gano antes de darla. Esa es la batalla a la que yo voy. Bueno, pues a eso responde un poco este tipo de planteamiento. Antes de implementarlo, lo tienes ya garantizado en una gran parte. Por eso, todo esto hay que hacerlo así. Y luego hay que compartir estrategias desde un punto de vista solidario dentro de los territorios.
Todo el mundo no puede hacer de todos los territorios, aunque todos tengamos de todo. A ver, todos tenemos que tener los servicios básicos, todos tenemos que tener algo de turismo, todos tenemos que tener nuestro sector, nuestro sistema agroalimentario territorial organizado, todo. Pero luego los territorios pueden tener también unas funcionalidades que ayuden al resto del territorio, que aporta tu territorio al conjunto, por ejemplo, de la provincia de Granada. ¿No? ¿No? Tierra de agua, ¿qué va a aportar para la provincia de Granada? Pues a lo mejor puede ser el vector de desarrollo industrial de la provincia de Granada, ¿vale? Pues ya está. Y eso se beneficia el conjunto de la provincia de Granada. Y tiene que haber una transmisión financiera en ese sentido a partir de las instituciones superiores, a partir de las diputaciones o a partir de la Junta de Andalucía o del Gobierno central. ¿No? Los territorios tienen que... Es como... ¿no? Yéndonos a la escala del Estado. ¿No? El Estado alemán es un Estado federal. Hay estados como Baden-Württemberg que son tremendamente ricos. Pero luego hay estados como Turingia y otros que son muy pobres o más pobres. Entonces, hay bueno, pues el que más tiene, más aporta. Y el que menos tiene, menos aporta. Es un concepto básico de la gestión solidaria de los recursos de un territorio, que debería de funcionar así. Pues lo mismo en cualquier escala. Lo mismo en un municipio que tenga diferentes núcleos de población, lo mismo en una provincia con diferentes municipios y zonas, lo mismo, etcétera, etcétera. Lo que sí hay que ver es bien qué papel puede aportar cada una de estas áreas funcionales al conjunto del proyecto de la provincia. Eso sí. Bueno, pues el altiplano, ¿qué va a aportar al conjunto del proyecto de la provincia? ¿No? En su agenda urbana lo tienen reflejado, aunque no sea el reflejo directamente de esa pregunta, pero lo tienen reflejado. ¿No? Toda la conexión del Levante, su centro logístico de transporte, todo el desarrollo agrario a partir de esa red de comercialización, en fin, todo lo que es las posibilidades de desarrollo industrial que se derivan de la evacuación energética, de las renovables, todo eso lo pueden aportar ellos. No lo puede aportar el poniente, ni lo puede aportar la costa, ni la contraviesa. Bueno, pues vamos a definir, ¿no? En la costa, ¿qué es lo que se puede aportar además del turismo de playa y de sol, ¿no? Del estilo Costa del Sol. Además de eso, ¿no? Y bueno, pues tiene un sector agrícola importante desde el punto de vista de un tipo de productos que no existen en el conjunto de Europa y que eso puede también, ¿no? Pues es un vector importante de desarrollo. Y luego tiene una cosa que es clave, que es el puerto de Motril, que es nuestra conexión marítima con el mundo, que va por ahí. ¿Cómo le sacamos a eso partido? Para Orce, para Huesca, ¿no? Un poco por ahí tendríamos que pensar ese tema. Ahora, para pensar ese tema hay que empoderar a los territorios primero. Primero los territorios tienen que ser capaces de definir esto y de pilotar su futuro. Si no, es muy complicado. Desde arriba es muy complicado definir esas lógicas si no hay una implicación directa de cada una de esas áreas funcionales. Vamos a llamarle áreas funcionales. ¿No? Todo eso por lo complejo que es. ¿No? Ahí ya no me meto. No me meto en la lógica política y partidaria porque ellos funcionan a 4 años. ¿No? Nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas funcionan por periodos cuatrienales. Entonces, ahora tú llegas con un plan 2030, Agenda Urbana 2030. Mira, niño, que funciona. El último año de mandato no se te ocurra poner en marcha ningún plan de estos, porque no van a tener tiempo de atenderte. Están en otras cosas, están cerrando sus obras, sus inversiones. Entonces, el año que viene, el primer semestre, es quizás el último periodo hábil para hacer planificaciones de este tipo. Después ya hay que llevar a práctica, ejecutar y entrar en otras dinámicas. Pero bueno, por ahí podría ir un poco el tema de los recursos que tú planteas. En el 2022, ¿dónde vamos a estar? Vamos a ver. En el 2022, en Granada, ¿dónde vamos a estar? En los temas de implementación. ¿No? En diseño ya habéis dicho cómo va a estar un poco toda la provincia. Dices que no, tú no consideras que funciona lo micro. ¿Isa? Interven con el micro, no te... Lo micro y lo macro son dos caras de la misma moneda. Yo siempre utilizo mucho ese símil para explicar muchas cosas.
Micro y macro es lo mismo y están perfectamente interconectadas. Y más en un proceso de globalización como en el que estamos, ¿no? ¿No? Donde se resfría, ¿no? Un virus aparece en un mercado de pescado de una ciudad que no teníamos ni idea de que existía en China y pone patada arriba a todo el mundo en menos de un año. También funciona en lo positivo. En lo positivo es que tú puedes generar una experiencia muy positiva en lo micro que luego pueda tener un impacto dentro de esa globalización. Y la globalización también te amolda el nivel local. Con lo cual, pues sí, yo también estoy contigo, Isa. Estoy también en la lógica de que no podemos entrar en el determinismo de algunas líneas de pensamiento, de que estamos un poco condenados por las lógicas globales del funcionamiento de la economía y de la sociedad. Eso, que obviamente eh, tiene sus condicionantes, seríamos un poco ilusos decir que no lo tienen, no puede impedirnos desarrollar experiencias en lo micro, porque además eso sí que también tiene su impacto en el otro ámbito, con lo cual ahí también estoy bastante de acuerdo con lo que tú estás planteando. El año que viene vamos a entrar en fases de implementación en varias zonas de Granada. Vamos a estar en la comarca de Huesca, que hemos empezado este año, ¿eh? Pero hemos empezado muy incipientemente. El año que viene seguimos en una fase que se llama consolidación. En la comarca de Baza, en la comarca de la Alpujarra. En esas tres vamos a estar en una segunda fase de implementación. Hemos desarrollado una primera, que tengo además el viernes la primera sesión de evaluación. Bueno, como es la primera y es la que abre campo, pues con dificultad, inventando cosas y ya veremos los resultados que tenemos. Ahora os comentaré algunas claves del proceso. Además de esa zona, se van a incorporar en implementación montes occidentales, se van a incorporar en implementación tierra de agua, que tiene que su plan de desarrollo traducirlo a agenda urbana y entrar en implementación. Se va a incorporar la contraviesa, se va a incorporar el valle, se va a incorporar la privada y se va a incorporar la mancomunidad Ribera Baja del Genil. Todas esas entran también en implementación, ¿no? Con lo cual ahí vamos a tener dispositivos técnicos que tienen que poner en funcionamiento el diseño que había de agenda urbana. ¿Qué elementos son los básicos para la implementación? Todo esto que estamos diciendo nos lleva a las siguientes cuestiones. Esto que os voy a decir casi son hipótesis porque no lo tenemos muy verificado en la realidad. Primer elemento, los planes operativos anuales. Entendemos que el plan de acción de la agenda urbana es un marco estratégico global, pero que eso hay que dotarlo de capacidad anual, porque cada año puede ser distinto por todas las cosas que os estoy diciendo. Ya casi un año es demasiado tiempo. Pues imaginaros, ¿no? Si ahora nos ponemos. Entonces, qué nos hemos inventado un poco en ese esquema? Pues nos hemos inventado una cosa que llama Plan Operativo Anual, que le denominamos PROA. ¿En qué consiste ese PROA? Pues consiste en una concreción de objetivos, acciones y metas con sus indicadores para un año, que sean factibles, realizables. En cada uno, a lo mejor, es verdad que en los PROA siempre intentamos que en el marco de los objetivos de la agenda urbana siempre haya alguna opción de cada uno de los objetivos, pero una acción concreta. Si vamos a hacer algo en el campo de la movilidad, ¿qué vamos a hacer? Seguro. Y eso que vamos a hacer seguro se planifica en enero y se desarrolla de enero a diciembre. O en el campo de la economía urbana, o en el campo de los territorios SMART, o en el campo de la gobernanza, en cualquiera de los 10 objetivos que tiene la agenda urbana. Pues concretamos, ¿no? Ahí hemos lanzado líneas de actuación, hemos lanzado a lo mejor un paquete de 30 o 40 actuaciones
de mayor o menor alcance, pero ahora concretamos. No vamos a atender las 50 actuaciones el primer año. Vamos a concretar. Al menos 7, 10 que vamos a poner en marcha. Y a eso es lo que le llamamos plan operativo anual, que tiene una fecha de caducidad, que es diciembre del año en curso, ¿no? Pues las pruebas de todas las zonas que van a estar en implementación el año que viene empezarán sobre el mes de febrero-marzo y tendrán fecha de caducidad para diciembre. Y tienen que contemplar actuaciones concretas. Actuaciones concretas del tipo de las que vosotros tenéis que diseñar ahora para este curso, ¿no? Más, obviamente, tampoco mucho más literatura, sí mejor pensada y más madurada, pero de ese tipo, ¿no? Pues vamos a hacer, en el tema agroalimentario, vamos a organizar 5 ferias locales, vamos a tener un portal de venta por internet y vamos a montar 4 cursos de formación. Pues esto. Para conseguir este nivel de objetivo, en nuestros indicadores globales en ese objetivo, vamos a llegar hasta aquí. Y eso ya lo transformamos en un indicador concreto para ese año. Y eso es un documento de vital importancia. Sin un PROA, sin un plan operativo anual, no hay tampoco ninguna garantía de que esto se vaya a llevar a cabo. También esos planes operativos tienen que aprobarse en la institución, no por el Pleno, pero sí en la Junta de Gobierno o en la Junta Directiva, o en la, ¿no? de la mancomunidad, del consorcio, de la asociación. El otro elemento clave es el dispositivo técnico, con nombre y con apellido. ¿Quién son? ¿Quién a nivel técnico se va a poner a disposición de que eso se ejecute? ¿Y por qué? Y a eso, ¿qué asistencia técnica externa se le va a poner? Para que le ayude. Ese dispositivo técnico, que vuelvo a insistir, un elemento clave que yo no puedo ni escribirlo en la concertación, cuando entráis en concertación y veáis las fases de implementación y consolidación, yo no puedo escribir eso porque raya algunos elementos constitucionales. Pero uno de los elementos clave es la vinculación con el territorio de los miembros de ese dispositivo, o de alguno de los miembros del dispositivo, o del que coordina el dispositivo, o la que coordina el dispositivo. Tiene que tener una vinculación con el territorio. No podemos gestionar desde la misma lógica que nos está pasando, como en el ejemplo que he puesto en los servicios sanitarios educativos de Guadix, ¿no? Que se llevan desde Granada, con gente que al final vive en Granada. Al final, la renta que se genera allí, a partir de la aplicación de sus servicios, se desplaza a la ciudad de Granada. No solamente la persona que se empadrona en Granada, sino también todo el flujo de rentas que genera. Con lo cual, el territorio se empobrece. Entonces, bueno, es un primer factor, que es muy material. Y luego está el segundo factor, que es el plus del conocimiento y de la implicación que supone el compromiso con un territorio. Entonces, ahí no sé eso cómo resolverlo, pero es una de las cuestiones que yo entiendo que más hay que tener en cuenta, ¿no? En otros momentos constitucionales en nuestro país se tuvo en cuenta, ¿no? En la Segunda República se tuvo en cuenta jurídicamente. Priorizar en los mercados locales a los trabajadores locales. Estaba constitucionalmente regulado, con lo cual había unas juntas locales de empleo y priorizaban esos trabajadores en igualdad de condiciones, obviamente, ¿no? Si me hace falta un electricista y no existe, pues me traigo un electricista, ¿no? Pues entra otro. Pero si existen y tienen cualificación, pues preferentemente los del mercado local. Es un poco el mismo esquema que estamos trabajando con el tema agroalimentario, ¿no? Los tomates, lo normal es que se produzcan y se consuman lo más cerca posible, con la mayor calidad posible, ¿no? Si tú ahora coges y la metes en un avión el tomate y le metes 5.000 kilómetros en avión al tomate, aunque sea un tomate, será un tomate saludable, pero ecológico, ¿no? No es muy ecológico. Es como los yogur. Cuando yo iba a comprar algunos yogur, algunos mercados al seguir, ¿no? Y me decían, no, este es ecológico. Digo, bueno, ese es saludable. Es verdad que tenía el sello ecológico. Digo, será saludable para mí. Pero vamos, que mira de dónde viene. Venía de Chile. ¿Pero cómo puede venir el yogur de Chile? En el trayecto de Chile al Zaidín, te has cargado, has emitido yo no sé cuánto CO2 y te has cargado media capa de ozono. O sea,
como ecológico, ¿no? La huella de carbono que ha dejado el dichoso yogur es la leche, para que yo me lo pueda comer. Saludable era, y estaba rico, ¿no? Pero ya está. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo, ¿no? En los sistemas agrarios territoriales estamos viendo cómo organizamos mercados de proximidad, cómo facilitamos a los agricultores que puedan vender más directamente, cómo mejoramos la calidad de los productos y cómo cuidamos la salud de la gente, ¿no? Pues un poco en esa misma lógica, en otro mercado que es el del trabajo, también hay que tener en cuenta ese tipo de factores. Si lo estamos ahora entendiendo para las lechugas, los tomates, la miel y el queso, pues imaginaros otro recurso que es el más importante de los territorios, que es el recurso humano y profesional. Pero en fin, ese es otro debate que tampoco quiero ahí hoy calentarme mucho la cabeza. Pero sí os lo digo porque es importante buscar esas vinculaciones. Incluso, bueno, pues en un momento determinado yo soy de Granada y empiezo a trabajar en Guadix. Pues me traslado a Guadix a vivir. Si puedo, si me lo permiten mis condiciones familiares, pues me traslado, ¿no? El trasladarse al territorio, el conocer el territorio donde la vida cotidiana te da un plus que creo que alguien, no digo todo, pero alguien del equipo debe de tener. Otro de los elementos fundamentales es el liderazgo institucional. ¿Quién va a pilotar ese programa? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo se llama? ¿De dónde es alcalde? ¿No? ¿Es el presidente de la mancomunidad? Venga, pues el presidente de la mancomunidad. No, va a ser uno de los miembros de la junta directiva. Pues ¿quién y por qué? Con plenos poderes para poder llevar eso. Porque sin eso, claro, el equipo técnico es como un pollo sin cabeza, ¿no? ¿Cómo trabaja? ¿De quién recibe directrices? ¿A quién le da cuenta? Es como si tuviéramos un alcalde que está empeñado en que se haga el plan, pero resulta que no tiene el instrumento fundamental que es el dispositivo técnico para poder ejecutarlo, para poder solicitar una convocatoria, para poder convocarle una reunión, para poder activar una empresa, pues también es como un pollo sin cabeza. Al final no funciona. Y luego ¿no? Hay a ver, 4 temas clave que va a haber aquí este año a partir del 2022. Uno es el programa Puente, que lo conocéis muchas y muchos de vosotros, que fue un invento que hicimos para darle soporte a la agenda urbana. Ese programa ha sido también el primer año, con lo cual también ha adolecido, bueno, pues que es el primer año. Ahora ya vamos al segundo año. En el segundo año hay que identificar en ese programa, que es un programa de práctica universitaria, de gente que está terminando el grado o el máster, ¿no? Este año vamos a tener otros 30 puestos en el programa. O sea, 30 sitios, 30 enclaves, 30 acciones. Bueno, pues tenemos que definir qué acciones van a ser. Los ayuntamientos los consorcios, las mancomunidades, las asociaciones nos tienen que hacer la propuesta de acciones para febrero. Valorarla y ahí buscar el perfil para que pueda incorporarse. El año pasado, en esos perfiles, si había propuestas directamente del territorio, se tenían en cuenta. Con lo cual ahí sí conseguí yo que calara un poco el discurso. Y bueno, gracias a ese discurso muchos estáis en el programa Puente. Pues ya tenemos que ir pensando, los que estáis vinculados con el tema de agenda urbana por uno o por otro motivo, hay que ir pensando en qué acciones le vamos a proponer a los responsables institucionales para que ellos decidan que sean las acciones donde vamos a tener personal de puente. Que el papel fundamental de este programa es madurar el proyecto, madurar ese proyecto que se enmarca en esa acción, madurarlo desde el punto de vista técnico, ¿no? Si quieren poner en marcha un centro sociosanitario, pues hacerle su estudio de viabilidad al centro. Ver si es factible, si no, qué necesita. Si quieren montar un centro de interpretación, pues diseñar un poco ese centro de interpretación, ver los flujos de visitantes, ver la pertenencia, ver las posibilidades ambientales, ver, ¿no? Eso en un documento bien estructurado, o sea, es madurar la idea. En esa maduración de idea nos pasa un poco como cuando hacemos el plan estratégico. El propio proceso de maduración de la idea y de construcción del informe genera ya pasos de realización del tema, ¿no? Es un proceso de investigación-acción, con lo cual la realidad se va transformando desde el momento en que empieza a tocar ese tema.
y los actores se van organizando, ¿no? Dice Pierre Bourdieu, que es era un sociólogo francés, ¿no? Establecía una de sus teorías en la teoría de campo. Bueno, pues con cualquier acción nuestra de esta generamos un campo. ¿Un campo que es? Pues un conjunto de actores y de recursos que interactúan en torno a un objeto, a un objetivo, a una política pública, a un informe de esos que vaya a hacer en Puente o a una acción de la agenda urbana o la propia agenda urbana. Ese campo ya está dándole soporte de realidad a la política, al margen de otro tipo de recursos, ¿no? Bueno, pues el programa Puente viene directamente determinado en ese nivel. También vamos a tener una agenda urbana provincial como marco. No hemos querido construir primero una agenda urbana provincial y luego sino que el proceso fuera de abajo arriba, de arriba abajo, abajo arriba, de arriba abajo. Entonces ya tenemos un montón de zonas, sabemos las claves fundamentales, ahora construimos la agenda urbana provincial, que es el marco de toda la provincia para poder seguir construyendo agenda. Esa la vamos a tener también en enero, junto con una estrategia de despoblamiento de la Diputación Provincial. Y también va a haber otra cosa que hablaré el lunes, me detendré el lunes en el cierre, que es una figura profesional nueva en los territorios, que son agentes de desarrollo económico sostenible y territorial. Ya veremos el nombre cómo queda al final. Que también se va a convocar. La creación de esa figura va a haber 28, 29 para el conjunto de la provincia y se convocarán en febrero o marzo esas plazas. Que son plazas, son como los agentes socioculturales, nada más que van a trabajar en el campo del desarrollo de la agenda urbana, directamente para los ayuntamientos, no para otra administración. No son dispositivos de la Junta de Andalucía que van al territorio a hacer el trabajo que la Junta les encomienda, no, son un dispositivo que trabaja para y bajo la dirección de la administración local para el desarrollo de su agenda urbana y para la captación de recursos externos, ¿no? Eso también lo vamos a tener dentro de esa fase de implementación. Y luego, en esta primera fase que hemos hecho, este primer año ya hemos hecho un experimento de la implementación. Estamos ahora mismo cerrándolo, con muchas dificultades, porque empezamos tarde, con el tema del COVID también ha sido complicado y porque nunca habíamos hecho esto, nunca en ningún plan de estas características se había hecho algo así. Con lo cual, ahora mismo vamos a entrar en evaluar en un informe final donde Huéscar, La Alpujarra y Baza van a evaluar un poco el nivel de logro en los objetivos del PROA, del Plan Operativo Anual, cómo, hasta qué nivel, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, han logrado esos objetivos, qué actuaciones han desplegado, qué actores se han implicado finalmente en el desarrollo de esas actuaciones, qué recursos han logrado y se han desplegado, qué convocatorias han atendido y qué financiación han logrado. Y de ahí estamos también trabajando en el portal OTEA, que lo tenemos ahí, a ver si ya para enero lo tenemos ya en marcha, vamos, públicamente, está en marcha, pero internamente, ¿no? Le hemos dado un cambio al portal y ahí estamos también trabajando en un modelo de seguimiento online de los procesos de implementación, de estas acciones que se contemplan en los programas operativos, ¿no? Y todo eso intentando adaptar indicadores que nos sirvan para el proceso. Pues claro, los indicadores de la agenda urbana, si te vas a cualquiera de los objetivos, vas a ver que son indicadores cuantitativos de final de proceso, ¿no? Pues se ha hecho esto, no se ha hecho. Y claro, aquí nos hace falta concretar indicadores de proceso anual. A lo mejor una acción tarda 3 años o 4 años en hacerse. Bueno, pues cómo los vamos evaluando cada año, ¿no? Y en ello estamos. En ese proceso en el que estamos ahora mismo, que lo tendremos un poquito mejor articulado para el mes de enero. Calculo, tenemos un seminario este viernes y el jueves de la semana que viene con la gente que ha trabajado aquí y ya sistematizaremos y lo tendremos ya para el año que viene. Pero en definitiva lo que yo hoy quería trasladarlo es, todo lo que hemos aprendido de planificación no tiene mucho sentido si no se asegura su implementación. Y para asegurar su implementación hay que tener algunos elementos presentes en el propio diseño. Y hay que tener una serie de elementos garantizados en el inicio de la implementación. Porque si no, no va a funcionar. Puede que no nos funcione bien, o que funcione mal, o que funcione mejor, o peor, o regular. Pero desde luego, si no están,
lo que ya sabemos es que no va a funcionar, ¿vale? Bueno, pues ese es un poco el planteamiento de implementación y con qué instrumentos estamos trabajando en Granada, que es lo que yo quería trasladar. Porque en este contexto, claro, estamos en un contexto de innovación de políticas públicas, con actores públicos y privados, con profesionales de la administración local y de asistencia externa expertas, ¿no? Con personal de la Universidad de Granada que ahora se incorpora. Además, el personal de la Universidad de Granada, además de la beca, del becario o la becaria, tiene un tutor y tiene un mentor, una tutora y una mentora, que también entran en el juego ya en toda esta operación, ¿no? Con una multiplicidad de actores. Y todo eso tenemos que generar espacios y escenarios que nos permitan la reflexión, la traslación de conocimiento y seguir en el proceso de innovación. A eso responde este curso, ¿vale? Este curso es una parte más, un escenario más que hemos puesto en marcha anualmente para poder ir analizando, ir trasladando información y conocimiento y a la vez que nos sirva un poco de análisis, de paro, de sistematización, un poco de todo lo que se está construyendo en este proceso que empezó hace 2 años y que vamos a seguir trabajando por lo menos los 2 años siguientes, ¿no? Ya sabéis que la Diputación se organiza bianualmente. Nos organizamos por periodos bianuales. Ahora entramos en el modelo, en el plan de concertación 2022-2023. Entonces, esto ya está garantizado hasta final del 23. Luego ya no sé por dónde seguiremos trabajando o cómo. Pero, en principio, todo esto que os he dicho es lo que vamos a hacer en el 2022 y 2023. ¿Vale? Pues, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cuestión que queráis comentar? Y si no, pues quedamos emplazados para el lunes, ¿vale? Pues nos vemos el lunes. A las 11 de la mañana nos vemos y ya cerramos. Hacemos una sesión de media hora y cerramos el curso, ¿vale? Venga, hasta el lunes, Isa. Vale. Venga, gente, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Venga. Luego, muchas gracias. Hasta luego, Pablo. Adiós, muchas gracias. Hasta luego.